¿Qué tal? ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a resolver la parte de diseño básico difusional del problema 266 de nuestro manual. Y como podemos observar aquí, ya tenemos la información más importante que sacamos de nuestro planteamiento, que resumiéndola, se trata de una operación de agotamiento para separar CO2 disuelto en una solución acuosa de monoetilamina, utilizando como agente separante vapor de agua sobrecalentado puro, aquí está, y donde se requiere separar el 70% del CO2 alimentado utilizando un porcentaje de exceso de agente separante del 65%. ¿En qué consiste este problema? Este problema es de un tipo en específico donde se me pregunta si es factible utilizar una columna ya construida con ciertos parámetros de diseño, un diámetro de 1.2 metros y una altura de 6.5 metros. ¿Cómo voy a saber eso? Pues bueno, básicamente lo que yo necesito saber o más bien calcular es el diámetro y la altura que yo necesitaría tener para realizar la separación que estamos planteando. Y bueno, para eso yo necesito tener ciertos parámetros de diseño, ciertos criterios de diseño que voy a aplicar para resolver el problema. Y vamos a empezar con de los que acabamos de ver en los videos pasados sobre diseño. Aquí, si ustedes leyeron con atención, aquí tengo la pequeña parte del problema donde están especificando qué datos tengo para el cálculo del diámetro. Y básicamente, si ustedes observan, tenemos datos de inundación, un flux de inundación de fase líquida y un factor de inundación expresado como porcentaje. Y ojo, aquí acuérdense que esta velocidad lineal también es un flux. ¿Recuerdan sus clases de flujo de fluidos? Bueno, les dejo de tarea que mientras llegamos a esa parte vayan recordando de qué tipo de flujo es esta velocidad lineal, de qué flux es, de qué tipo de gas. Entonces esta velocidad lineal de inundamiento la vamos a representar de esta forma. Ahora la siguiente parte que vamos a repasar rápidamente es la cuestión de las preguntas. Si ustedes recuerdan lo que plantearon para este problema en la pregunta número 3, nos piden la altura requerida de relleno mojado. ¿Cuáles son las observaciones que tengo aquí? No nos dicen con qué fase hacer los cálculos ni con qué unidades de concentración. Lo único que especifican es que debemos de trabajar con soluciones diluidas. Entonces, eso lo único que hace es que sepamos qué simplificaciones utilizar. Pero bueno, ¿con qué datos vamos a utilizar? Y se dan cuenta acá en la pregunta, yo ya escogí la fase. ¿Por qué? Dado que se trata de un agotamiento y lo que me interesa procesar es la corriente líquida, yo voy a usar las ecuaciones de soluciones diluidas en unidades de fase líquida. Ahora la cuestión, ¿qué unidades de concentración? Eso básicamente va a depender de los coeficientes que yo tenga de partida. Si recuerdan el ejercicio que vimos de transferencia de masa donde calculamos coeficientes globales, yo puedo observar que a partir de estos dos coeficientes, el coeficiente global que voy a poder calcular va a ser en fracciones, ya sea fracción mol, ya sea de la fase líquida o de la fase gas, pero como yo aquí estoy estableciendo que voy a utilizar fase líquida, entonces voy a calcular un coeficiente global de la fase líquida en fracción mol. Ok, una vez establecido todo eso, pues ya podemos empezar con la resolución del problema. Para resolver la parte de diseño entonces de este problema,
debemos de retomar unos resultados del balance de masa, que básicamente son las concentraciones de ambas fases, fase líquida, fase gaseosa, y los flujos. ¿Qué vamos a calcular en primera instancia? Cuando estemos haciendo estos cálculos de diseño, siempre debemos de tener cuidado de empezar con el cálculo del diámetro, debido a que, bueno, para el diámetro necesitamos el área de flujo, que lo vamos a calcular de esta forma. ¿Y por qué debemos de calcular entonces primero el área de flujo? Como vamos a ver más adelante, esa área de flujo está involucrada en el cálculo de la altura. Entonces, primero debemos de realizar este paso, si no, no podemos calcular la altura. Ok, entonces retomando el cálculo del diámetro requerido, si recuerdan en el planteamiento nosotros tenemos datos de inundación. Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar el área de flujo con esta ecuación y el flujo de operación es el que vamos a obtener a partir de los datos de inundación. Entonces, debemos de recordar cómo se obtiene el flux de operación a partir de los datos de inundación, que básicamente es multiplicar el flux de inundación por el factor de inundación. Dado que en este ejemplo el flux de inundación es una velocidad lineal, pues bueno, no hay ningún problema, nada más debemos identificar qué flujo vamos a usar en su cálculo. Realizando la operación, vemos que esa velocidad lineal de operación es de 10.8 metros por hora, ya habiendo realizado las conversiones correspondientes. Entonces, ¿qué tipo de flujo es la velocidad lineal? ¿Ya lo pensaron? ¿Ya lo determinaron? Bueno, si no, recuerden de sus clases de flujo de fluidos que para obtener una velocidad lo que tenemos que hacer es dividir un gasto volumétrico entre el área de flujo. Y aquí está identificado entonces qué gasto vamos a utilizar en el cálculo del área de flujo. Y la otra parte importante, nosotros en la torre tenemos dos gastos de la fase líquida, en la base y en el domo. ¿Cuál vamos a tomar? De acuerdo a la operación que se está realizando, tomamos la mayor, que en el caso de agotamiento es en el domo. Entonces, ya habiendo establecido esto, ahora vemos que la cuestión es calcular este gasto volumétrico. Y bueno, eso es parte del balance, vamos a verlo rápidamente. Yo puedo obtener un gasto volumétrico dividiendo un gasto másico entre la densidad. El gasto másico puedo calcularlo a partir de el gasto molar, que ya es un dato del problema, multiplicado por su peso molecular. Y bueno, ya nosotros sabemos cómo calcular el peso molecular de una mezcla. Estas operaciones nos dan los siguientes resultados. Entonces, ya habiendo realizado ese cálculo, nosotros podemos pasar a realizar el cálculo del área de flujo. Ya habíamos establecido entonces estas ecuaciones, lo único que tenemos que hacer es adecuarlas al tipo de flux que tenemos y realizando las operaciones tenemos que el área de flujo es de 0.5868 metros cuadrados. Y a partir de este dato yo ya puedo calcular sin ningún problema el diámetro requerido, que nos da un resultado de 0.86 metros. Ahora vamos a continuar con el cálculo de la altura. Vamos a quitar estos resultados de balance de aquí para dejar espacio y lo primero que vamos a hacer para el cálculo de la altura, como ya habíamos comentado anteriormente en otros videos, es establecer las ecuaciones. Listo, tenemos la ecuación donde ya podemos observar que tenemos las simplificaciones que tengamos que hacer para soluciones diluidas, en el caso de la NUTG, y yo aquí voy a aplicar la simplificación para AUTG.
¿Se acuerdan que esta ecuación era la ecuación de absorción? En este ejercicio también voy a aprovechar para ver que su aplicación en realidad no depende de la operación unitaria que estemos realizando. Lo único que hay que tener cuidado es con las operaciones matemáticas que realicemos, sobre todo aquí en la parte del NUTG. Entonces, establecemos la siguiente parte que nos hace falta, que es el cálculo de la media logarítmica. Es un simple promedio medio logarítmico, donde ya tenemos la mayoría de los resultados. Bueno, no, de hecho ya tenemos todos. En la parte de transferencia de masa, debimos de haber calculado el coeficiente que ya habíamos establecido que íbamos a necesitar, coeficiente global en fracción mol de la fase líquida y las correspondientes concentraciones de equilibrio. Con esos datos podemos realizar la sustitución para obtener la media logarítmica y si aplicamos esta ecuación que es para absorción, podemos observar que el resultado va a ser negativo. Pero bueno, que eso no les espante, es simplemente por la forma en cómo estamos haciendo esta resta, pero este signo negativo, si todo está realizado de manera correcta, se va a anular con este de aquí, de esta diferencia de acá arriba. Veámoslo, con esto ya tenemos todos los datos necesarios para hacer la sustitución y el cálculo de la altura. Aquí lo tenemos. Y aquí está, donde les comentaba que el signo negativo se va a anular. Realizamos la sustitución, L2, el área de flujo que acabamos de calcular, coeficiente global, la concentración menor, y realizando esas operaciones vemos que toda esta parte es el AUTG, que tiene un resultado de 4.0428. Ojo, este AUTG es una altura, entonces debe de tener unidades, que en este caso son metros. Y el NUTG nos da de 1.7038. Y este, como es un número de unidades de transferencia, no tiene unidades. Para que al realizar esta operación nos quede que la altura es de 6.89 metros. Y bueno, básicamente con esto terminamos la parte de diseño básico de este problema, al menos en el cálculo de la altura y el diámetro. Pero recuerden que en la pregunta número 4 nos están diciendo que si la columna sirve o no sirve. Entonces, para eso tenemos que realizar el análisis de la altura que la acabamos de obtener y de el diámetro que ya habíamos calculado previamente. Entonces ya tenemos esos dos valores que yo voy a comparar con los datos disponibles, con los datos que con los que cuenta la columna, la altura y el diámetro, que les voy a llamar altura requerida, que es la que yo acabo de calcular, y altura disponible, que es con la que cuenta la columna. Entonces, analizando la parte inicial de la altura, yo puedo ver que yo requiero una altura mayor que con la que yo dispongo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la altura, la torre definitivamente no me sirve. Ahora, en la parte del diámetro, hay que tener cuidado que en apariencia yo requiero un diámetro menor que el disponible. Y como primera instancia me podrían decir, ok, la columna sirve, pero hay que tener mucho cuidado porque en realidad la columna está sobrada. Y para entender eso tenemos que regresarnos a estos diagramas que vimos en la parte de la hidráulica. ¿Qué implicaría que yo usara esta columna con los flujos que estoy marcando? Implicaría que yo estaría por debajo de la zona de carga, estaría en esta zona. Y eso definitivamente a mí no me conviene porque la columna estaría subutilizada. Entonces, a pesar de que los tamaños se cumplen, yo también diría que desde el punto de vista de la hidráulica, la columna también no sirve porque estaría muy sobrada.
Entonces, con esto ya contestamos ahora sí la última pregunta del problema y damos por concluido la parte de diseño.